Vamos a intentar explicar qué es la ideología de género. Y como primera idea interesante, me parece que debemos distinguir claramente feminismo e ideología de género. El feminismo es un movimiento histórico con sus aciertos y sus errores, sus estrategias con fines positivos y en ocasiones negativos, que pretendía algo que en principio es justo, que es lograr la igualdad de la mujer con el varón en la vida social, superando tantos prejuicios históricos que habían llevado a excluir a la mujer de la cultura, de la vida profesional, económica, etc. La ideología de género es una cosa distinta, aunque surja en el seno del movimiento feminista. En concreto, empieza a hablarse de género a finales de los años 60 en el ambiente intelectual que siguió al mayo del 68 francés, que es un ambiente de revuelta, de poner en duda todo lo pasado, de individualismo, de exaltación de la sexualidad, de un cierto anarquismo. Una serie de feministas muy influidas por los planteamientos de la francesa Simone de Beauvoir, que había afirmado aquella frase que se ha hecho mítica en el movimiento feminista de que la mujer no nace sino que se hace, que es un producto cultural, empezaron a rebelarse contra el feminismo anterior, indicando que éste se había equivocado de objetivo al plantearse como meta del movimiento feminista la igualación entre el hombre y la mujer. Para estas nuevas feministas, que se autocalifican a sí mismas de género, la liberación de la mujer solo se podrá conseguir el día que desaparezca la propia distinción entre hombre y mujer. Ya no se trata, en consecuencia, de conseguir para la mujer las cotas de presencia social, política, económica que tienen los varones, sino de hacer desaparecer la propia distinción entre hombre y mujer. Para esta mentalidad, para esta ideología de género, lo que de verdad esclaviza a la mujer, y por lo tanto el objetivo del feminismo debe ser lograr la liberación de eso, es la propia existencia de la mujer como una entidad distinta o diferente del varón. Para el feminismo de género, en materia de sexualidad, no existe nada natural, no existen dos sexos, no existen el hombre y la mujer. Lo que existen sin más son unos productos culturales creados por el varón para esclavizar a la mujer, para atarla a lo que denominan función reproductiva, es decir, a que tengan hijos para el varón. Y por lo tanto la liberación de la mujer vendrá el día que sea liberada de esa propia función de tener hijos, de la maternidad. Como para el feminismo de género en materia de sexualidad no existe nada natural, todo es cultural, cada uno se construye libremente lo que ellas denominan su orientación afectivo-sexual, es decir, la dimensión sexual de su personalidad. Y como es una construcción autónoma la orientación afectivo-sexual, todas las orientaciones afectivo-sexuales son igual de valiosas. Heterosexualidad, homosexualidad, lesbianismo, transexualidad, homosexualidad, son todas orientaciones afectivo-sexuales exactamente igual de valiosas. No se puede hacer distinción entre unas y otras. Y cualquier persona que afirme que una orientación afectivo-sexual es más valiosa que otra cualquiera, y cualquiera que afirme que una orientación afectivo-sexual es mala, se convierte en un homófobo, que es el término inventado por la ideología de género para descalificar y limitar la libertad de expresión de todas aquellas personas que no opinamos con las categorías de género. Por este rechazo a lo específico de la feminidad y a la distinción entre hombre y mujer, toda la ideología de género está muy transida de verdadera fobia a la maternidad. La liberación de la maternidad es el objetivo último de la liberación de la mujer y por lo tanto también está profundamente transido de verdadera fobia al matrimonio, que según esa forma de ver las cosas sería la institución que hemos inventado los varones para esclavizar a la mujer a su condición femenina al servicio de esa función reproductiva para darnos hijos. Estos son los planteamientos de Simone de Beauvoir en Francia, de algunas de las primeras feministas que más han influido en la concepción de género, como Sulami Firestone o Alison Jagger o Germaine Greer, y de una forma muy radical son los planteamientos de una de las feministas más de moda hoy día en el mundo norteamericano y también en España, que es Judith Butler. Por ejemplo, esta última que he citado, Judith Butler, dice lo siguiente sobre la condición femenina y el fin del feminismo, y les leo literalmente, aunque leer a feministas de género a veces es un poco arduo porque cambian el significado habitual de las palabras. Comprender el género, nos dice Judith Butler, como una categoría histórica es aceptar que el género, entendido como una forma cultural de configurar el cuerpo, está abierto a su continua reforma y que la anatomía y el sexo no existen sin un marco cultural. Términos tales como masculino y femenino son notoriamente intercambiables. Los términos para designar el género nunca se establecen una vez por todas, sino que están siempre en el proceso de estar siendo rehechos. Por lo tanto, ni hay masculino ni hay femenino, sino que estamos ante un producto cultural que va cambiando continuamente. Otra frase de esta última feminista que he citado, Judith Butler, es aquella repetida tantas veces de que se puede ser mujer con un cuerpo de hombre o con un cuerpo femenino, y se puede ser hombre con un cuerpo de mujer o con un cuerpo masculino. Es indiferente porque cada uno se construye su orientación afectivo-sexual sin que haya ninguna base natural ni ética previa.
¿Qué pretende el feminismo de género? Pues fundamentalmente acabar en todos los órdenes de la vida, en el lenguaje, en la moral, en el derecho, con la distinción entre hombre y mujer. Ya no hay hombres y mujeres, hay, sin más, géneros, orientaciones afectivos sexuales que uno va creando libremente cuando le apetece y que puede incluso ir cambiando a lo largo de su vida. Y para acabar con la diferencia entre hombre y mujer, el objetivo expreso del feminismo de género es acabar también con el matrimonio y la familia. ¿Por qué no puede haber un matrimonio como institución específica para la unión entre el hombre y la mujer? Porque no existen el hombre y la mujer. Y por eso el matrimonio debe pasar a ser una institución para la unión de cualesquiera dos adultos, sea cual sea la orientación afectivo-sexual de estos. Ya no hay diferencia. Puede ser la unión de un hombre con una mujer, de dos hombres o dos mujeres. Este es el significado, por ejemplo, de la reciente reforma hecha en España en materia de matrimonio, que, como es conocido, ha suprimido el matrimonio al equipararlo a las uniones de personas del mismo sexo, por la razón que he dicho. Como ya no hay hombre y ya no hay mujer, es indiferente para el matrimonio cuál sea la orientación afectivo-sexual de los cónyuges. Así se pretende llegar, en la terminología del feminismo de género, a una sociedad sin clases de sexo. Es decir, igual que para el marxismo el objetivo final de una sociedad liberada era la desaparición de las clases sociales, de ricos y pobres, de proletariado y burguesía, para el feminismo de género se trata, aunque no se sabe cómo eso se va a concretar, de llegar a una sociedad en la cual desaparezcan los hombres y las mujeres, ya haya una única humanidad, con las orientaciones afectivos sexuales que cada uno se quiera construir, pero donde nada distinga al hombre de la mujer. Y para conseguir esta finalidad, por inconcreta que sea, el feminismo de género se empeña en una labor que ellas mismas denominan deconstrucción. Se trata de cambiar el significado del lenguaje, reescribir la historia, rehacer la ética, rehacer el derecho y, por supuesto, rehacer la religión. Así se empieza a hacer una historia que es la historia de la lucha entre los hombres y las mujeres, entre el patriarcado, que es como denominan a toda la época histórica anterior en que había distinción entre hombre y mujer, y la nueva sociedad sin clases que habrá de llegar. Se ataca a la familia como si fuese una institución esencial y conceptualmente represora, y específicamente el matrimonio monógamo propio de la tradición cristiana y occidental. Se intenta deconstruir la educación para que ésta sea un instrumento de cambio de la mentalidad, para rehacer la conciencia de los chicos y chicas desde jóvenes, para que piensen en las categorías propias de la ideología de género. Se pretende reconstruir el lenguaje, cambiar el significado de las palabras. Antes me he referido al cambio del término matrimonio para que deje de hacer alusión a la unión entre el hombre y la mujer. Luego comentaré algunas otras de las palabras propias o típicas más repetidas de la ideología de género. E incluso se intenta reconstruir la religión. Se han hecho ediciones de la Biblia inspiradas por estas ideas de género, donde a Dios no se refiere con términos que indiquen ni masculino ni femenino, sino siempre neutro, para evitar la sensación de que Dios pueda ser masculino únicamente por la forma de hablar histórica de los hombres. ¿Cuál es el final al que se aspira desde el punto de vista de la agenda política de la ideología de género? La verdad es que no se sabe. Igual que con el marxismo, cuál era la teórica sociedad sin clases final que resultaría de la revolución proletaria, nunca se definió con rasgos concretos. El feminismo tampoco define con rasgos concretos cuál es el modelo de sociedad al que quiere llegar. Únicamente intenta atacar todas estas realidades tan positivas que el feminismo de género considera malas, para llegar a una teórica sociedad sin clases, sin hombres y mujeres, que no se sabe muy bien en qué consisten. Les leo, por ejemplo, una definición de esa futura sociedad sin clases de sexo, sin hombres y mujeres, que hace una de las feministas de género de la primera jornada, Alison Jagger. Dice lo siguiente: el final de la familia biológica eliminará también la necesidad de la represión sexual. La homosexualidad masculina, el lesbianismo y las relaciones sexuales extramaritales ya no se verán en la forma liberal como opciones alternas fuera del alcance de la regulación estatal. En vez de esto, hasta las categorías de homosexualidad y heterosexualidad serán abandonadas. La misma institución de las relaciones sexuales, en que hombre y mujer desempeñan un rol bien definido, desaparecerá. La humanidad podrá por fin revertir a su sexualidad polimorfamente perversa natural. No se sabe muy bien lo que es esto, pero lo que está claro es que ya no hay ni categorías morales, ni físicas, ni éticas. Cada uno se irá construyendo, no se sabe muy bien qué, para que todos seamos supuestamente felices en ese teórico paraíso que algún día llegará. Quizá la mejor valoración cultural de qué significa hoy día, en los finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, la ideología de género, la ha hecho, por lo menos en lo que yo he podido leer hasta ahora, el cardenal Ratzinger, cuando todavía no había sido designado Papa Juan Pablo II. En la Sal de la Tierra, inicialmente, y luego en una conferencia que dio pocos minutos después, en una conferencia que dio poco tiempo antes de ser designado Papa, me he equivocado, he dicho Juan Pablo II, efectivamente no es el Papa Juan Pablo II, sino Benedicto. Pues Ratzinger dio la siguiente definición de la ideología de género. Dijo: la ideología de género es la última rebelión de la criatura contra su condición de tal.
la última rebelión de la criatura contra su condición de criatura. Y explicaba el Papa, cuando todavía era cardenal, el hombre moderno, con su materialismo, rechaza la existencia de un alma que pueda darle alguna exigencia para su conducta ética. El hombre moderno, con su ateísmo, rechaza la existencia de una instancia externa a sí mismo, Dios, que pueda significar un condicionamiento para su propia libertad, o pueda decirle algo sobre su propia verdad. Y ahora, concluía el cardenal Ratzinger, el hombre moderno, con su ideología de género, pretende liberarse de su propio cuerpo. Ya sin alma, sin Dios y sin cuerpo, el hombre moderno es una voluntad que se autocrea, es Dios para sí mismo. Y en el fondo esa es la idea última de la ideología de género. Ya no hay nada que nos condicione, ya nuestra libertad no tiene el soporte de una naturaleza que nos impulsa hacia una determinada forma de vivir y de ser. Ya puramente nuestra voluntad, nuestro querer, sin ninguna referencia a la realidad, crea nuestra propia personalidad, crea la ética, los valores, las relaciones humanas, etc. En el fondo, como todas las ideologías del mundo moderno, la ideología de género es un reduccionismo. El nazismo quiso